Bienvenidos a Plan 12, un podcast creado por adolescentes de América con el plan de aprender y transformarnos en este mundo cambiante, donde expertos y adolescentes compartirán consejos y experiencias para desarrollar 12 habilidades claves para la vida. Somos Sharon y Adriana de México, Kiara de Costa Rica, y juntas les damos la bienvenida a este episodio de Plan 12, Aprender para Transformar. Las opiniones en este podcast son nuestras y de los invitados y no representan a América Solidaria, UNICEF y Caserta, que son quienes nos apoyan. Hola personitas, bienvenidos a este nuevo capítulo del Plan 12. Y bueno, es el último. Sí, qué triste. Pero bueno, tenemos a dos invitadas súper especiales que comunican, unos mensajes muy poderosos. Estamos aquí, Adri y yo, Sharon. Y bueno, como primera invitada nos vamos a otro continente, más específico, España. Es una mujer extraordinaria española cuya expertise es diseñar estrategias y nuevos modelos de negocio, promover la innovación, desarrollar y posicionar marcas, además de manera voluntaria y comprometida con su ciudad de origen y sus raíces. Es organizadora desde el 2012 de TEDx y TEDx Youth. Desde el 2016 ha sido reconocida y nombrada TEDx Ambassador por la Plataforma Mundial de TED. Ella es Belén Vilora. ¡Bienvenida! Y bueno, nos vamos a otro continente con nuestra siguiente invitada. Claro que sí, nos regresamos ahora sí a América Latina con Hilda Menchutzun. Hilda es guatemalteca, orgullosamente indígena quiché y miembro del Parlamento guatemalteco para la niñez y adolescencia. Estudia ciencias jurídicas y durante la pandemia ha estado dando apoyo escolar a niños y niñas de su comunidad. Sea bienvenida. Hola. Bienvenidas a las dos, en serio, qué gran compañía estar aquí con ustedes. Y bueno, como dijimos, vamos a hablar de comunicación, de todo ese lenguaje verbal, no verbal, y algunos tips que nos puedan compartir estas dos expertas muy experimentadas. Claro que sí. La primera pregunta es, ¿qué tan importante es saber escuchar para poder comunicar? Saber qué es lo que está esperando la persona de enfrente, saber la persona que tienes contigo, qué es lo que quiere saber, qué es lo que quiere conocer, qué es lo que le va a hacer levantar, como decimos aquí, o bien la ceja como interesante, o bien escuchar con las orejas a veces, ¿no? Que decimos en vez de con el oído. Entonces, es muy importante escuchar al que tienes al lado, con el que te vas a comunicar y sobre todo también, no solamente a la persona con la que te vas a comunicar, sino escuchar a tu entorno. Yo creo que lo más importante es para aprender, conocer y poder después comunicar, es aprender a escuchar a todo tu entorno, sea natural y sea de los humanos, cualquiera de ellos. Podamos referirnos a la misma cosa o al mismo sentir, pero sin duda alguna en palabras totalmente distintas, no solo basado en el lenguaje, sino también en la forma de expresar facialmente y con la emoción con la que uno pues pueda transmitir un mensaje. Ahorita estamos España, Guatemala y México unidos aquí en Plan 12. Somos un continente diverso, diferentes culturas y diferentes maneras de ver el mundo. ¿Creen que se dificulta o enriquece la comunicación? Belén. Pues la respuesta es muy rápida y para mí es más que evidente. La riqueza absoluta viene de la diferencia y de la diversidad. El saber de los demás, el poder compartir esas experiencias y aprender de las experiencias de otros es tan importante para la comunicación como el aprender de un libro. Y más en este mundo global en el que nos estamos moviendo, en el que todo el conocimiento está a golpe de clic, pero las experiencias personales no están a golpe de clic. Y eso tiene una riqueza brutal. Es 100% riqueza, sin duda. Sin duda alguna, y algo que quisiera también puntualizar es de que México como Guatemala tiene idiomas maternos que sin duda alguna también son parte fundamental de cada una de estas culturas. Y te das cuenta que cuando tienes la oportunidad de hablar estos dos idiomas, te das cuenta que la cosmovisión maya desde México, en este caso México y Guatemala, pues comparten mucho y dicen mucho hablando desde esos idiomas.
El mensaje que uno comunica puede ser muy poderoso, llegando inclusive a transformar puntos de vista o realidades. ¿Qué cuidados debemos de tener al momento de comunicar algo o una idea? Pues mira, para mí hay una clave que es preparar, preparar y preparar. Tienes que preparar muy bien tu mensaje, tienes que saber muy bien qué quieres decir, pero no solamente en concreto qué es lo que quieres decir, es qué hay detrás de todo eso, qué datos son los importantes, qué contexto tiene lo que quieres tratar. Pero lo que de verdad llega a la gente son las historias, por eso nos gustan los libros, las películas, es decir, de pequeños que nos cuentan cuentos, aprender todo lo que sea relevante para poder, como decía, establecer un contexto, dar datos relevantes, poder aportar historias y, por supuesto, terminar con una conclusión o al menos con un call to action hacia las personas que tú quieras provocarles de alguna manera. No, creo que un aspecto muy importante y como anécdota personal, creo que es primero estar bastante informado de lo que quieres transmitir y convencido. Sobre todo, si tú estás convencido de lo que quieres transmitir, creo que esa va a ser la clave de todo. Segundo, podría tomar, pero no menos importante, sería la confianza y va de la mano. Porque cuando tú tienes un sentir, tienes una misión o una visión, vas, bueno, yo quiero esto, con esto y eso. Entonces tratas de puntualizar bastante en lo que quieres para no como que ir revolviendo una cosa con otra. Pero escuchas la opinión de otra persona y te hace dudar de lo que crees. Entonces creo que esto también es muy, muy importante, como que estar primero basado en lo que quieres y luego ver, bueno, si puedo tomar de esta opinión algo que me convenga y esto que no, totalmente no va con mi idea. Entonces, creo que esto es muy importante. ¿Cuántas maneras tenemos de comunicarnos y hay alguna que es más efectiva que otra? Hay tantas maneras como personas, es decir, y la manera más eficaz es tu propia manera. Cuanto más auténtico seas, mejor. Cuanto más seas tú, mejor. Da igual cómo seas. La persona más tímida que cree que no puede comunicar perfectamente, porque lo único que tiene que ser es ser él mismo y transmitirlo, porque no hay nada mejor, y de hecho es una de las habilidades que habéis desarrollado en esta serie, que es crear empatía y generar empatía. Qué importante es conectar con el otro. Y a veces conectas más, aunque seas como seas, simplemente por mostrarte tal cual eres, ya estás conectando con la persona de enfrente que va a estar dispuesta a escucharte. Entonces, si tú muestras en un escenario, en una presentación, en una reunión, en el momento más importante de tu vida que tengas que comunicar algo, muestras es tu vulnerabilidad como ser humano, da igual lo que digas, que vas a tener a toda la audiencia ganada, porque has conectado directamente con el corazón, ¿no? Y eso es para mí lo más importante, mostrarte como eres tú, y esa es la garantía del éxito, la autenticidad, y luego la palabra mágica que es la vulnerabilidad, que seamos todos conscientes de que somos todos vulnerables. ¿Por qué es tan importante nosotros como jóvenes aprender a comunicarnos no solo de manera efectiva, sino que también de manera asertiva? Toda esa energía que tenéis los jóvenes, todas esas ganas de cambiar el mundo, de que nada se te pone por delante, se aprenda a modular con la comunicación con eficacia, de manera asertiva y con esa energía desmesurada que tenéis y esas ganas de transformar el mundo. Esa fórmula es imbatible. Y ya estamos llegando al final de esta entrevista. Una pregunta para las dos. ¿Qué consejos pueden darnos a los y las adolescentes que nos están escuchando y nos están viendo para prepararnos mejor al momento de comunicar un mensaje? Entonces, mi mensaje hacia los jóvenes es poder, no, que sigan adelante, que no se desanimen y que ánimo. El primer bajón, que sea más fuerte, que se preparen mucho y que nunca dejen de luchar. Nunca lo hagan y creo que estos espacios como los de Plan 12 son parte de motivación para muchos. Créanme que en Guatemala es muy difícil ver a gente haciendo primero videos porque sabes que vas a tener una agresión social súper grande.
pero esta es una forma de demostrar que a pesar de todo lo que suceda, puedes seguir, y cuando tienes una meta, aunque todo mundo te esté atravesando espadas en el camino y todo, vas y caminas recto hacia lo que quieres. Para mí, sin duda, más que una frase, es una palabra, y es atrévanse, atrévanse con todo. No se queden con nada en el tintero. Todo está en sus manos, todo lo pueden lograr. Atrévanse. Gracias, Hilda, Belén, por esta gran compañía en el último capítulo de Plan 12. Aprender para transformar. No olviden seguir aprendiendo, tienen mucho que aprender. Gracias. Esperamos que hayas disfrutado, al igual que nosotros, este podcast. Revisen los desafíos diseñados para poner en práctica estas habilidades. Abrazo psicológico y hasta la próxima.